Muy buenos días, mi nombre es Ángela Tejada, yo soy residente de tercer año de anestesiología y reanimación. La charla que les voy a presentar a continuación se denomina soporte cardiovascular posparo cardíaco y el asesor de la charla, a quien agradezco su colaboración, fue el doctor David López. Este es el contenido de la charla. Voy a hablar de algunas generalidades y la importancia de esta entidad, la fisiopatología, manejo, dispositivos mecánicos de asistencia circulatoria y finalmente unos aspectos a tener en cuenta. Bueno, entonces, empezando con esta charla, cuando uno se enfrenta a un paciente que ha salido de un paro cardiorrespiratorio, enfrenta ciertos problemas. Entre esos está la lesión cerebral posparo, adicionalmente la disfunción miocárdica posparo, así como la respuesta sistémica a la isquemia y la reperfusión, y el mismo proceso patológico que causó el paro cardíaco. Quiero enfatizar en estos dos puntos principalmente durante toda esta charla, que sería la disfunción miocárdica posparo y la respuesta sistémica a la isquemia y a la reperfusión. Bueno, en cuanto a la importancia, debemos tener en cuenta que la principal causa de paro cardíaco extrahospitalario en el adulto es el infarto agudo de miocardio. Y en cuanto al paciente que está hospitalizado, pues hay muchas patologías que conllevan generalmente a fallo multisistémico y consecuentemente al paro cardíaco. Solo un pequeño porcentaje de los pacientes con retorno a la circulación espontánea sobreviven a la alta hospitalaria y podemos observar que la mayoría de las muertes ocurren durante las primeras 24 horas. De ahí que este tiempo es crucial para detectar la disfunción que tenga el paciente y empezar un manejo temprano. ¿Por qué? Porque la mortalidad es atribuible generalmente a daños neurológicos secundarios a lesión anóxico-isquémica grave o al shock posparo cardíaco. Obviamente, la gravedad de las manifestaciones va a depender de varias causas. Por ejemplo, la principal es la causa del paro cardíaco, la otra es enfermedad o enfermedades de base, así como pues el pronóstico es peor dependiendo del retraso en el inicio de las reanimaciones de reanimación, así como la eficacia, y también influye de manera importante el tiempo entre el colapso y el retorno a la circulación espontánea. Generalmente los pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio desarrollan un estado fisiopatológico y ya en 1972 Vladimir Negovsky lo definió y lo acuñó como enfermedad por resucitación. Posteriormente, ya Lilcor adoptó el término de síndrome posparo cardíaco. Y este síndrome generalmente se caracteriza por una disfunción miocárdica por resucitación, y es una característica común en este síndrome, donde gran porcentaje de los pacientes eventualmente mueren por falla cardíaca, como les dije, durante las primeras 24 horas. También se documenta un pico que es a los 3 días. Quiero mostrarles el comportamiento de este síndrome posparo cardíaco mediante este estudio, donde los pacientes, después de tener una reanimación exitosa, aproximadamente la mitad tuvo un shock temprano, donde se empezó a observar una disfunción progresiva de la fracción de eyección, así como bajo gasto y presiones bajas o normales de llenado en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, empezaron a notar que el índice cardíaco empezó a mejorar de forma significativa y rápidamente. El shock fue independiente en cuanto a la etiología del paro cardíaco. Y, obviamente, si persistía el índice cardíaco bajo, la asociación con la muerte era mucho mayor. Y se empezaron a notar que no solo se caracterizaba por una disfunción miocárdica, sino también por una vasodilatación severa. Es así como muchos autores comparan este síndrome o este shock como un shock séptico. Empezaron a notar que después de las 72 horas el requerimiento también de vasopresores iba disminuyendo, entonces de ahí que el comportamiento sea secundario tanto a una disfunción miocárdica como a una vasodilatación severa.
Y este es el objetivo principal de la charla y lo que quiero hacer énfasis. El objetivo terapéutico clave es la identificación y el tratamiento de esta insuficiencia cardiovascular. Debemos conocer las fases posparo cardíaco. Encontramos la fase inmediata, que es la que está entre los 20 primeros minutos, que es denominada la inmediata. Luego está la fase temprana, que está entre los 20 minutos y los 6 a 12 horas. Luego la intermedia, que es de las 6 a 12 horas hasta las 72, y de ahí en adelante es la fase de recuperación. Debemos tener en cuenta que durante todo este tiempo se debe, en lo posible, limitar la lesión en curso y hacer un soporte sistémico adecuado. Todo esto con el fin de prevenir las recurrencias. Y miramos que a las 72 horas se define el pronóstico. Y esto es muy importante porque si llega un paciente, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para corregirle esa disfunción miocárdica, porque hasta las 72 horas no sabemos el pronóstico de este paciente. Entonces, pues hay que trabajarle lo que más se pueda. Bueno, ahora les voy a hablar algo de fisiopatología. Tener en cuenta que después de la parada cardíaca, en una fase denominada no flujo, y que a los 20 minutos generalmente ya hay una depresión celular de oxígeno, posteriormente con la interrupción de la función celular. Posteriormente va a haber una etapa que se supone que es donde empezaron las maniobras de compresión, entonces se va a denominar etapa de bajo flujo, y esta se caracteriza por una pérdida, porque igual sigue su proceso, una pérdida completa del almacenamiento energético que se produce generalmente entre los 4 a 6 minutos, y posteriormente pues se va a dar una disfunción de la membrana y de las bombas. Cuando ya el paciente retorna a la circulación espontánea, se producen unas reacciones inducidas por reoxigenación secundaria a la reperfusión y se va a liberar radicales libres, produciendo toxicidad y lesión. Esta diapositiva es un poquito cargada, sin embargo, es para mostrarle que no solo se activan estos mecanismos, sino que se activan muchos mecanismos más, como es la trombosis vascular, además que se genera una reacción inflamatoria, donde va a haber liberación importante de citoquinas, y todo esto va a llevar finalmente a la disfunción miocárdica, que es lo que se basa el objetivo de esta charla. Y aquí repetir que esta disfunción miocárdica es reversible. Como les digo, hasta las 72 horas se presenta generalmente. Eso a nivel micro, y a nivel macro vamos a encontrar una disfunción miocárdica, adicionalmente pues una alteración de la vasorregulación, así como una depresión de volumen y alteraciones en la microcirculación. Todo esto va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y a una disminución de la presión arterial media, y todo esto va pues causar una hipoperfusión y generalmente pues produce una falla multiorgánica. Bueno, quiero ya hacer énfasis en el manejo, y la primera intervención es la optimización de la precarga. Pues son generalmente que pacientes, como les decía, tienen el volumen depletado, entonces están hipotensos, y la intervención de primera línea es la recuperación o el uso de líquidos endovenosos. Y se ha visto que estos pacientes toleran muy bien los volúmenes altos. Es así como Lauren y colaboradores encontraron que si se administraba de 3.5 a 6.5 litros de cristaloides en las primeras 24 horas, para mantener una presión de la aurícula derecha de 8 a 13, y esos pacientes lo soportaban de forma adecuada y no había pues un desenlace negativo. Y es así como también este autor Zundle propone también un balance positivo de líquido de 3.5 a 6 litros en las primeras 24 horas, con un objetivo de presión venosa central de 8 a 12. Si el paciente no respondió a la infusión de líquidos, encontramos como segunda estrategia terapéutica la administración de vasopresores e inotrópicos, que se conoce como la piedra angular terapéutica. Sin embargo, no hay un fármaco o combinación de fármacos que sea superior en el tratamiento de esta disfunción. La elección más bien debe ser guiada tanto por parámetros hemodinámicos, así como evaluaciones ecocardiográficas de la función miocárdica, así como otros valores como es
otros aspectos como es la saturación venosa de oxígeno, el lactato e incluso el gasto urinario. Sin embargo, la noradrenalina sola o en combinación con dobutamina suele ser el tratamiento más eficaz. Sin embargo, hay que tener muy presente que la dobutamina se asocia con un aumento del consumo de oxígeno, y obviamente con el consumo de energía, también es un arritmogénico y propicia que se aumentan las concentraciones de calcio intracelular y esto va a exacerbar la lesión miocárdica. Y por otra parte tenemos que las catecolaminas en la falla miocárdica muchas veces son ineficaces debido a la desensibilización que se produce de los receptores beta-adrenérgicos, así como disminuye la afinidad entre precisamente las catecolaminas y los receptores, sobre todo en el contexto de hipoxia o acidosis. Entonces, en cuanto a vasopresores, pues miramos que la noradrenalina, que es la más recomendada, incrementa las presiones arteriales medias, con unos cambios mínimos en la frecuencia cardíaca y con un incremento discreto, del volumen sistólico. Por otra parte, la adrenalina, pues obviamente se asocia a un efecto taquicardia y se produce una reducción del flujo esplácnico con una hiperlactatemia. Y en cuanto a la fenilefrina, pues es un vasopresor puro, puede producir menor taquicardia, sin embargo disminuye en cierta proporción el volumen sistólico. En cuanto a la vasopresina, traje pues este estudio que es precisamente en el concepto de pacientes en posparo cardíaco y se ha visto que incrementa, como es de esperarse, la presión arterial media, se disminuye la dosis de infusión de noradrenalina, de adrenalina, incluso de milrinone, y se ha visto que se producen también cambios en la presión capilar pulmonar y los niveles tanto de lactato como de pH mejoraron significativamente. Este es un estudio, como les digo, precisamente en este contexto en pacientes posparo cardíaco. Y uno porque después trata de llevar estas medias y de que todos los pacientes tengan las cifras tensionales medias en un valor adecuado. Porque en este estudio se miró que la exposición temprana a hipotensión es un predictor independiente de muerte. Así es como miramos en la gráfica que los pacientes expuestos a hipotensión tenían menor porcentaje de supervivencia y que de esta exposición se asoció con una mortalidad significativa mayor, incluso del 83%. ¿Y qué es lo útil de este estudio? Que no solamente nos dicen los pacientes que durante ese tiempo estuvieron con hipotensión se van a morir más, sino que además los pacientes que tuvieron no solo hipotensión sostenida, sino que tuvieron episodios aislados, también, pues como miramos en la gráfica, tienen mayor porcentaje de mortalidad. En cambio, los pacientes que no estuvieron bajo hipotensión, el porcentaje de mortalidad es menor. En cuanto, ya hablamos de vasopresores, ahora quiero hablarles de inotrópicos. Voy a mencionar el levosimendan, aclarando que los estudios son muy limitados y generalmente se describen en animales. El levosimendan mejora la contractibilidad cardíaca sin incrementos importantes de requerimiento de oxígeno, además que produce una vasodilatación periférica y coronaria. Y también tiene un significativo aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del cambio de área fraccional. Este estudio precisamente es realizado en 15 cerdos domésticos. Como les digo, la evidencia es muy limitada, donde se indujo un paro en estos pacientes con un ritmo de fibrilación ventricular, se los dejó más o menos 7 minutos y luego empezaron las maniobras de reanimación. Una vez llegaron al retorno hacia la circulación espontánea, le administraron dependiendo a un grupo levosimendan, a otro grupo dobutamina y a otro grupo placebo. Es así como miramos en la gráfica que claramente el levosimendan y la dobutamina mejoran la contractividad. Sin embargo, el levosimendan aproximadamente a las 72 horas mejora también la fracción de eyección y el cambio de área fraccional.
Adicionalmente, les quiero mencionar el milrinone también en el contexto de pacientes en posparo. Y esta es una revisión precisamente en este contexto, que lo recomienda como una buena estrategia porque produce una adecuada contractividad. Además, es un agente lucitrópico. Se ha visto que los resultados son similares a la dobutamina en cuanto al índice cardíaco. El beneficio es que disminuye la presión de la arteria pulmonar y no aumenta la demanda de oxígeno miocárdica. Sin embargo, tenemos una desventaja que es la larga vida media, que pues dependiendo de las revisiones se reportan entre 2 a 3 horas, y si queremos pues que el paciente se suspenda su efecto, tendríamos que esperar pues un tiempo considerablemente significativo. Bueno, en cuanto a la monitorización, la idea es una evaluación ecocardiográfica temprana, donde la idea es detectar y cuantificar el grado de disfunción miocárdica. Lo que se recomienda es que al ingreso a UCI se haga esta ayuda diagnóstica y, si es posible, se repita en las primeras horas. Todo eso porque generalmente la disfunción miocárdica incluso puede tardarse unas horas en manifestarse. Y lo que se recomienda adicionalmente es que pacientes con inestabilidad hemodinámica se haga de forma seriada. Y quiero mostrarles los objetivos que se plantean durante un paciente posparo. Entonces encontramos variables ventilatorias como es el CO2 expirado, la idea es que se mantenga entre 35 y 40, o que tenga una presión arterial de CO2 de 40 a 45, una saturación mayor al 94%, o que la presión arterial de oxígeno sea mayor a 100 milímetros de mercurio. Y que los pacientes, si están con ventilación mecánica, se haga con un volumen corriente de 6 a 8 centímetros por kilo. En cuanto a las variables hemodinámicas, varias revisiones lo recomiendan que la presión arterial media esté por encima de 65, la sistólica por encima de 90 y que se mantenga una saturación venosa por encima de 70. Y obviamente pues recomiendan también algunas variables hemodinámicas, entre esas el tratamiento de la hipoglicemia cuando es menor de 80 y que se debería mantener en un rango entre 144 y 180. Entonces, como para englobar y resumir esta parte, entonces el primer paso en un paciente con hipotensión, posparo cardíaco, restaurar la precarga con una carga inicial de fluidos, tratando de evaluar la respuesta a fluidos donde la PVC debe ser mayor a 8 o a 10, o que la variabilidad de la presión de pulso sea menor a 13%, o si usted tiene la experticia, utilice ecografía y evalúe la vena cava inferior. Posteriormente, si vemos que no hay respuesta, está el paso 2, donde lo que tenemos que hacer es restaurar la presión de perfusión arterial. Y hacemos uso de vasopresores, entre esos la noradrenalina, que se considera como el tratamiento de primera línea. Pero si miramos que el paciente está con una frecuencia cardíaca baja, la recomendación es que sea con adrenalina, o si está con una frecuencia cardíaca alta, la recomendación es que sea vasopresina. Y en cuanto al paso 3, la idea es evaluar el gasto urinario y el nivel de lactato, así como evaluar la perfusión y el gasto cardíaco, guiado muchas veces por saturación venosa de oxígeno. Y si miramos que hay alguna alteración en estos parámetros, la idea es administrar dobutamina, sin olvidarnos obviamente que existe como una buena alternativa así los estudios sean pocos, levosimendan y el milrinone. Pero estamos en un contexto donde muchas veces se acaba la herramienta terapéutica y tenemos que tratar de, como sea, manejar ese paciente óptimamente dentro de las primeras 72 horas. Y ahora finalmente les quiero mencionar de algunos dispositivos de asistencia circulatoria, donde el objetivo es asistir la circulación de un periodo corto durante la disfunción miocárdica. Entonces los objetivos son que se mantenga la perfusión de órganos vitales, se reduzca las presiones de llenado cardíaca, así como se reduzca el volumen ventricular
y eso va a producir una disminución del estrés y una disminución del consumo de oxígeno miocárdico. Y también pues que sea de apoyo durante algunas intervenciones. Entonces, el más conocido, el balón de contrapulsación, que se viene usando hace más de 5 décadas de forma importante, donde en el escenario que más se utiliza es en shock cardiogénico secundario a una isquemia. Se ha visto que varios estudios refieren una mejoría en la perfusión y tanto en la perfusión tisular como en la perfusión coronaria, donde se reporta que aumenta el gasto cardíaco entre 0.5 a 1 litro por minuto. Sin embargo, esta herramienta está obviamente asociada a complicaciones, como es la hemorragia, accidente cerebrovascular, complicaciones vasculares, infecciones locales o sistémicas. Este es, para los que no lo conocen, el mecanismo o el modo de acción del balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación se ubica, se hace una incisión en la arteria femoral y generalmente se desliza hasta ubicarse debajo de la subclavia izquierda y por encima de la arteria renal. Lo que hace es que se infle durante la diástole y se logre un desinflado durante la sístole. Todo esto va a producir unos efectos hemodinámicos importantes. Entre esos tenemos que al inflarse va a aumentar la presión diastólica en la aorta y eso va a aumentar la presión de perfusión coronaria, siendo pues muy benéfico en este tipo de pacientes. Por otro lado, disminuye la presión de fin de diástole y de ahí pues disminuye tanto en la presión de la aurícula izquierda, así como las resistencias vasculares pulmonares y obviamente la poscarga del ventrículo derecho. Y cuando se desinfla hace como un mecanismo de succión que va a disminuir la poscarga con la consecuencia y va a hacer pues que se disminuya la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, va a disminuir el trabajo y esto va a hacer que disminuya de forma significativa la demanda de oxígeno. Todos estos cambios hemodinámicos generalmente van a producir un aumento en el gasto cardíaco y no solo se producen estas mejorías en este aspecto, sino que adicionalmente aumenta la función del ventrículo derecho. Algunos estudios reportan que aumenta el flujo cerebral, incluso el flujo renal. Como evidencia, quiero traerles este estudio, que es un estudio observacional en pacientes que presentaron paro extrahospitalario y donde se trató de comparar el balón de contrapulsación versus el control, tratando de evaluar el estado funcional favorable al alta. Y encontraron, después de hacer análisis multivariado, de que el balón de contrapulsación es un predictor independiente de estado funcional satisfactorio. Eso en su desenlace primario. En cuanto a su desenlace secundario, no encontraron diferencias significativas, que es la asociación con la mortalidad. Entonces, concluyen que el balón de contrapulsación no fue un predictor independiente de mortalidad a un año. Adicionalmente están algunos metaanálisis donde tratan de evaluar pues los desenlaces del balón de contrapulsación. Sin embargo, en este estudio lo que encuentran es que el balón de contrapulsación mejora algunas variables hemodinámicas. Sin embargo, también se sigue insistiendo en que en cuanto al desenlace de mortalidad, las diferencias no son significativas cuando se compara el balón de contrapulsación versus un tratamiento médico estándar. Esta es la gráfica de que no hay diferencias en cuanto a la mortalidad. Y finalmente está este estudio que de cierta forma es el estudio más grande del balón de contrapulsación. Es un ensayo clínico aleatorizado de aproximadamente 600 pacientes que de una u otra forma hizo que cambiara algunas recomendaciones de la Sociedad Europea, donde el desenlace principal al comparar el balón de contrapulsación versus tratamiento médico estándar fue la evaluación de la mortalidad. Y se dan cuenta que
no mejora la mortalidad ni a 30 días, ni a 6 meses, ni a 12 meses. Sin embargo, pues quisiera recalcar en que este es en una población que iba generalmente, que tenía infarto de miocardio con secundariamente un shock cardiogénico y que ya habían ido a revascularización, o sea, se puso el balón de contrapulsación o se hizo el manejo médico después de ya hacer la intervención. Entonces se cree que podría infravalorar los efectos hemodinámicos del balón de contrapulsación. Y tampoco hubo una diferencia significativa en cuanto a los desenlaces secundarios, que es estancia en UCI, depuración del lactato, dosis y frecuencias de catecolaminas, así como la función renal. Y miraron también adicionalmente que en cuanto a los objetivos de seguridad no había tampoco diferencias significativas. El sangrado era igual, las complicaciones isquémicas que se asocian a este dispositivo, sin embargo, son igual con respecto al manejo médico estándar o la sepsis o incluso el accidente cerebrovascular. Entonces aquí es donde uno pues tiene que tratar de valorar los dos lados y la evidencia del balón de contrapulsación. Si bien los estudios tienen pocos o reportan pocos beneficios de la inserción del balón de contrapulsación en cuanto a la morbimortalidad, y como podemos ver la evidencia es muy limitada, donde son estudios con una muestra muy pequeña o donde solo se enfocan en un grupo de pacientes que, como les digo, es generalmente secundario a infarto de miocardio y con shock cardiogénico y que generalmente ya van a revascularización. Entonces, esa es la evidencia, pero por otro lado tenemos que es el dispositivo que tiene mayor familiaridad en cuanto pues los clínicos lo insertan con mayor facilidad que otros dispositivos. Se dice que es de fácil inserción y se maneja de una forma también muy fácil. Adicionalmente que pues no tenemos otros dispositivos en todas las instituciones, pues algunos dispositivos de los que ya voy a hablar. Y lo más importante, que a mi parecer es que finalmente es una disfunción miocárdica reversible y que podría contribuir el balón de contrapulsación. Sin embargo, es una medida desesperada cuando ya se han agotado todas las estrategias terapéuticas y existe ese impulso de hacer algo. Entonces, hay que ver y después de ciertas recomendaciones, ver si se disminuye o no el uso del balón de contrapulsación y muchas veces no se cuenta, como les digo, con otros dispositivos, entonces eso haría pensar que posiblemente en algunas ocasiones no se puede disminuir el uso. Este es otro dispositivo, lastimosamente pues no está disponible en Colombia, pero pues para que lo conozcamos, es el Impala. Es una bomba de flujo microaccional, que esta se posiciona también, se inserta por medio de la arteria femoral, ya puede ser por vía percutánea con incisión quirúrgica, y se posiciona a través de la válvula aórtica para proporcionar soporte durante la asistencia transvalvular del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En su extremo distal, aspira la sangre y la expulsa hacia la aorta ascendente. Y lo bueno de este dispositivo es que además puede servir de asistencia ventricular derecha. Hay dos versiones, la 2.5 que proporciona hasta 2.5 litros por minuto y la 5 que proporciona hasta 5 litros por minuto. Sin embargo, el que más se utiliza por ser percutiano es el 2.5, porque para el 5 ya tendría que hacer pues manejo quirúrgico. Este es el mecanismo, como les decía. Llega el catéter hasta el ventrículo, aspira y posteriormente lo eyecta a la aorta ascendente. Tiene un motor que va secretando adicionalmente heparina. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la precarga y produce consecuentemente la disminución de la presión de la aurícula, la resistencia vascular pulmonar y la poscarga del ventrículo derecho. También reduce el estrés de la pared y consecuentemente disminuye la demanda de oxígeno. Y por otra parte, aumenta, como vemos, la presión diastólica de la aorta, mejorando el flujo tanto a nivel coronario como a nivel, también pues está discutido, pero en algunos estudios también reportan que se mejora el flujo sanguíneo cerebral. Y
se documenta que finalmente mejora la perfusión tisular. En cuanto a la evidencia de este dispositivo, es un dispositivo que se ha utilizado también de forma, pues se ha utilizado muy poco. En el primero es un registro donde el 40% de los pacientes eran pacientes que habían tenido un paro cardiorrespiratorio y dentro de las 72 horas se hizo el implante del dispositivo. Y también, como les digo, es pacientes con infarto, con shock cardiogénico y que el 93% fueron llevados a intervención percutánea. Se miró que la mortalidad es significativamente alta, con una mortalidad a 30 días del 64.2%. Sin embargo, se miró entre los desenlaces secundarios que el lactato disminuía de forma significativa y que se asociaban también con otras complicaciones, como es el sangrado mayor en el sitio de acceso vascular, eventos cardíacos y cerebrovasculares, así como hemólisis y taponamiento cardíaco en un porcentaje mucho menor. Y finalmente está este estudio donde se trata de comparar en pacientes post-paro cardíaco el balón de contrapulsación versus el Impala, donde miramos en la gráfica que a 30 días no hay una diferencia significativa. Los pacientes de la Impala, el porcentaje que falleció fue de 46% versus 50% con el balón de contrapulsación. Y a 6 meses es igual, tanto para el Impala como para balón de contrapulsación. Y finalmente, este otro método que es la oxigenación por membrana extracorpórea, pero no la venovenosa, sino la venoarterial, que consta de una bomba centrífuga, un oxigenador de membrana y un intercambiador de calor. Lo que hace es que la bomba hace que se succione o se arrastre la sangre venosa. La sangre venosa pasa por el oxigenador y posteriormente pues retorna a la circulación del paciente, que puede ser por vía femoral o incluso lo mencionan como por vía ilíaca. También tiene unas consecuencias hemodinámicas como es la disminución de la precarga, el aumento del flujo aórtico y el aumento de la poscarga. Todo esto va a mejorar y va a hacer que haya descongestión venosa, va a aumentar la perfusión tisular. Sin embargo, en cuanto al flujo o a la perfusión miocárdica, muchos estudios están interrogados porque se ha visto que si aumenta la poscarga, lo que hace es aumentar la presión de llenado y consecuentemente el estrés de pared. Sin embargo, no debemos olvidar que eso es que se documenta como una inserción percutánea rápida y fácil. En cuanto a las cánulas, proporciona un soporte de hasta 4 litros por minuto y adicionalmente es un dispositivo muy útil no solo en pacientes con shock cardiogénico, sino que además está en edema pulmonar grave. En cuanto a la evidencia, encontramos que pacientes con shock cardiogénico, cuando se comparó el ECMO versus el balón de contrapulsación, sí tenía como en cuanto a mortalidad a los 30 días, una diferencia estadísticamente significativa hacia el ECMO, pero ninguna diferencia con respecto al Impala. Entonces ahí igual es un metaanálisis con pocos estudios y los estudios que están ahí no son de muy buena calidad. Y ya en el contexto de pacientes que estuvieron en posparo cardíaco, aproximadamente 3.000 pacientes hicieron paro, de los cuales la mitad hizo un shock, y solo de esos pacientes el 3.5% les pusieron ECMO venoarterial. Y miraron que tanto los pacientes que fueron dados al alta con ECMO o sin ECMO fallecían en una proporción similar y la supervivencia finalmente no difiere con el uso del ECMO. Y finalmente, como les mencioné, el síndrome coronario es la principal causa de paro extrahospitalario en adultos. Se ha visto que la oclusión reciente se observa o es considerable cuando se hace la coronariografía. De ahí que en esta gráfica se muestran diferentes estudios recientes
donde se muestra el número de pacientes con el porcentaje de intervención percutánea, que va desde el 26% hasta el 51%. Y por ende se recomienda de que si el paro cardíaco es causado por una causa extracardíaca evidente, o en caso de presentarse elevación del ST en el electrocardiograma o un bloqueo de rama izquierda súbito, se recomienda la revascularización, y esa es pues una de las recomendaciones de las guías de reanimación de la AJA del 2015, donde claramente mencionan como una evidencia clase 1 que se debe realizar de forma emergente en pacientes en los que se sospecha con una etiología pues de secundaria a una etiología cardíaca con elevación del ST en el electrocardiograma. Y ya esto es como a modo de resumen de todo el manejo. Entonces, estamos frente a un shock postparo cardíaco. Debemos hacer el diagnóstico de la disfunción miocárdica. Esto lo hacemos con ecocardiografía temprana. Posteriormente evaluamos el tamizaje si hay presencia o no de una causa isquémica. De ser así, si sospechamos, lo hacemos con una coronariografía, y si está pues indicada la intervención coronaria percutánea. Y mientras se hace todo este proceso, la idea es hacer una adecuada optimización hemodinámica con una adecuada evaluación de la poscarga, pues administrando fluidos. Si la hipotensión persiste a pesar de esta medida, la idea es utilizar inotrópicos o vasopresores. Y si el shock cardiogénico es refractario, la idea ya es hacer uso de la asistencia mecánica de circulación. Entonces, finalmente, para tener en cuenta, la disfunción miocárdica posparo, a pesar de ser una importante causa de mortalidad, es reversible, y el objetivo terapéutico temprano es la identificación y el tratamiento. Pues en cuanto al contexto de reanimación y cuidados postoperatorios, la evidencia es limitada, haciendo necesarios estudios de mayor calidad metodológica, y como vimos en diferentes estudios, la mejoría hemodinámica no necesariamente puede traducirse automáticamente en una mejor supervivencia. Sin embargo, pues debemos considerar y tener en mente que el apoyo circulatorio se considera que puede ser una mejor terapia posparto, incluso durante la reanimación, para el futuro. Eso es lo que les traía para hoy. Buenos días. Primera instancia, felicitar a Ángela por su excelente charla. Yo creo que deja o nos da claridad pues sobre muchos aspectos de una situación clínica que tanto como anestesiólogos o como intensivistas o como médicos clínicos debemos aprender a manejar. Quisiera hacer, digamos, como una salvedad con respecto lo que mencionaba Ángela de los dispositivos de asistencia ventricular o los dispositivos de asistencia mecánica como el balón de contrapulsación. Si bien digamos que la evidencia pues todavía pues no es muy contundente, incluso pues el beneficio pues del balón de contrapulsación en diferentes escenarios clínicos agudos pues digamos se ha cuestionado pues últimamente. No podemos, digamos, extrapolar la realidad pues de donde se hacen, digamos, esos estudios a nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros sabemos que en los países desarrollados, pues, pacientes con eventos coronarios agudos, pues la mayoría son revascularizados tempranamente, ¿cierto? Lo cual no es, digamos, la realidad pues de nuestro medio, donde usualmente pues los eventos coronarios ya son evolucionados, ya cuando el paciente llega, digamos, a un nivel, pues, digamos, de atención ya terciario, ya digamos ya está instalado pues un estado pues digamos de shock cardiogénico. Pues digamos que en nuestro escenario y nuestra realidad pues social pues todavía digamos uno no pudiese decir pues que
que no representa algún beneficio. Lo que sí es claro, pues, en el mundo una tendencia mundial es que los dispositivos digamos, el manejo del paciente crítico cardiovascular, pues, vaya más hacia el lado, pues, de los dispositivos de asistencia, ¿cierto? La idea es que usted no tenga un paciente, pues, en un estado de shock cardiogénico, pues, no lo reviente, pues, a punta de 4 o 5 inotrópicos, sino que ya después del segundo inotrópico vasopresor, digamos, usted no alcanza, pues, a unas metas hemodinámicas, pues ya debe, digamos, considerar la opción, pues, del soporte mecánico o del uso, pues, de dispositivos, pues, de asistencia ventricular. Y yo creo, pues, que esa, digamos, es la evolución, pues, del manejo del paciente en cuidado crítico cardiovascular, aunque, pues, como les digo, pues, de todas maneras la evidencia todavía, pues, no es muy contundente, pero, pues, igual, pues, son escenarios, pues, son muy heterogéneos y homogenizados como para poder construir, pues, un estudio con buen diseño metodológico, pues es muy difícil. Otra pregunta. Buenos días, Juan Carlos Villa, profesor de la sección de anestesia. Ángela, para felicitarte por la revisión que hiciste, te quería hacer una pregunta. Algunos de estos pacientes son sometidos a hipotermia deliberada en un intento por hacer neuroprotección. ¿Qué tanto puede afectar esa hipotermia el estado hemodinámico del paciente? ¿Y cómo se soportaría? Pues independientemente, las guías de la AJA lo que recomiendan es que a paciente que esté en coma, no refieren si esté hemodinámicamente estable o no, lo lleven a hipotermia con un objetivo, con una meta entre 32 y 36 grados. Pues eso es como la recomendación con respecto a las últimas guías de la AJA. Sí, yo creo, pues, que digamos que uno de los ajustes, pues, que hizo la guía, pues, con respecto, pues, al famoso, pues, como tema de la hipotermia, es que, digamos, amplió, hizo, digamos, como más laxo el criterio, pues, de incluir al paciente en un protocolo hipotermia, ¿cierto? Pues, con la guía del 2010, pues, era, digamos, como un escenario muy puntual, con un target de temperatura, pues, un rango, pues, muy estrecho y con escenarios, pues, muy puntuales, pacientes, pues, paro extrahospitalario, ritmo de paro desfibrilable, ¿cierto? Pues digamos que ya la indicación es clara, pues es todo paciente independiente, pues, del ritmo de paro que persiste en estado comatoso, y digamos que ampliaron ese rango, ¿cierto? Obviamente, pues, ya son aspectos, pues, como digamos, del sentido común, pues, fisiopatológico, el hecho de que si usted, pues, todavía tiene un paciente con un estado de shock, pues, severo, pues, y o un alto requerimiento, pues, de soporte hemodinámico, pues digamos que no es tampoco conveniente, pues, llevarlo a una hipotermia extrema, ¿cierto? Pero precisamente por eso, pues, el rango es como más amplio, pues, que ya va entre 32 a 36 grados, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues, yo creo que uno, si vas a meter en una medicación cardiogénico, digamos, en un protocolo de hipotermia, pues, porque creas que tenga el beneficio, pues, obviamente ser, digamos, un meticuloso, pues, en el sentido de no llevarlo, pues, a la parte, digamos, como inferior del rango, sino, pues, procurarlo mantener, digamos, en la parte superior, pues, de ese rango, pues, pensaría yo. Otra pregunta. No. Gracias.